Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, a través de David Zebedeo, había arreglado encontrarse con su familia en el astillero donde trabajara el 7 de agosto. Pero sucedió que justo antes de que partieran, ciertos fariseos se instalaron en casa de María sospechando que Jesús podría estar cerca y llamaron refuerzos al notar el nerviosismo de la familia. Jesús, Pedro y Andrés estaban esperando por la reunión que finalmente se frustró una vez más por causas ajenas a ambas partes. Judá y Ruth intentaron evadir la vigilancia para avisar a Jesús, pero no le fue posible. Un recaudador de impuestos que pasaba le preguntó a Pedro si ellos pagaban el impuesto del templo. Para evitar problemas, el apóstol prefirió decir que sí pagaban, aunque pensando en que ese dinero iría a las arcas de quienes los perseguían. Le dijo al recaudador que enseguida volvería con el dinero para el pago. El hecho fue que no tenían nada, ya que Judas, que manejaba el dinero del grupo, estaba del otro lado del lago. Entonces Pedro lo comentó con Jesús y éste le dijo que, si lo había prometido, debía pagar. Y le sugirió que saliera de pesca a ver si recogía algo, lo vendía y pagaba el tributo. Le dijo: vete a pescar a ver si atrapas el pez con el ciclo en la boca. El ciclo era una moneda y había muchas fábulas sobre encontrar monedas en algunos pescados. Sucedió que unos ayudantes de Andrés, que escucharon la situación, le ofrecieron a Pedro 2 canastos de peces para que vendiera en el mercado, por lo que rápidamente el problema se solucionó y Pedro pagó el impuesto por los 3. Pero luego, el escritor del Evangelio de Mateo tomó y contó la fábula de que Pedro había encontrado un pez con un ciclo en la boca para abonar el impuesto. El 8 de agosto, al día siguiente, Jesús y los apóstoles estaban acampando en el parque de Magadán, cerca de Betsaida, y fueron llegando más de 100 creyentes. Los evangelistas, el cuerpo de mujeres y otros venían de Cafarnaún, también interesados en el reino. Y también llegaron saduceos y fariseos con la intención de enredar a Jesús en alguna trampa. Los alborotadores pidieron al maestro que diera una señal que mostrara qué poder tenía para decir lo que estaba enseñando. Jesús dijo que ellos miraban el cielo y presagiaban si haría buen tiempo o llovería, o haría calor o soplaría el viento sur. Entonces preguntó: ¿cómo puede ser que sepáis discernir tan bien el aspecto del cielo y seáis totalmente incapaces de discernir los signos de los tiempos? A los que quieren conocer la verdad, ya se les ha dado un signo, pero no se dará ningún signo a una generación malintencionada e hipócrita. Por la noche se desarrolló la conferencia en la que se decidió visitar la Decápolis en una misión común en cuanto Jesús y los apóstoles volvieran de Cesarea de Filipo, a donde pensaban dirigirse primero. El maestro les hizo varias advertencias sobre los encuentros con los fariseos, diciéndoles que no se dejaran embaucar ni intimidar por quienes profesan una religión muerta. No permitan que el respeto por las tradiciones deforme tanto vuestra comprensión que los ojos no vean y los oídos no oigan. El martes temprano en la mañana partieron hacia Cesarea de Filipo, capital de las tierras gobernadas por el tetrarca Felipe. La ciudad estaba asentada en un entorno de gran belleza, un valle entre colinas pintorescas y donde el Jordán surgía de una gruta subterránea. Hacia el sur, desde la ciudad se veía el Alto Jordán y el mar de Galilea. Hacia el norte se veía el monte Hermón, en el que Jesús había estado al comienzo de sus experiencias para el reino y a donde quería llevar a sus discípulos en la fase final de su obra y ante los tiempos difíciles que se avecinaban. Cuando se detuvieron a almorzar, Jesús les hizo una pregunta que los sorprendió. ¿Quién dicen los hombres que soy? El maestro pensaba profundizar las enseñanzas sobre su propia naturaleza y su relación con el reino. La mayoría contestó que la gente lo consideraba un profeta o un hombre extraordinario y que le tenían mucho miedo sus enemigos y decían que sus poderes venían de su relación con los demonios.
Agregó que varios decían que era Juan el Bautista resucitado, y otros lo comparaban con Elías, Isaías, Jeremías o el mismo Moisés. Y entonces se puso de pie, los miró y les dijo: «Pero ustedes, ¿quién dicen que soy?». Pedro se puso también de pie y contestó: «Tú eres el libertador, el Hijo del Dios vivo». Los otros 11 se levantaron y dijeron que Pedro había hablado por ellos. Jesús les señaló que se sentaran de nuevo y mientras permanecía de pie delante de ellos dijo: «Esto os ha sido revelado por mi Padre. Ha llegado la hora de que conozcáis la verdad sobre mí, pero de momento os encargo que no le contéis esto a nadie. Vámonos de aquí». Reemprendieron el viaje y llegaron tarde por la noche a casa de Celsus, que los estaba esperando. Durmieron poco esa noche porque sentían que algo importante pasaría sobre el reino. Al día siguiente, los Simones, Simón Pedro y Simón Zelotes, conversaban con los demás sobre aceptar a Jesús no solo como Mesías, sino como el Hijo del Dios vivo. A la hora del almuerzo, en el patio, llegó Jesús y todos se pusieron de pie para recibirlo. Nunca había sucedido eso. Jesús les indicó amablemente que se sentaran. Después del almuerzo y de haber programado las visitas a la Decápolis, Jesús les dijo: «Ahora que ha pasado un día entero desde que aprobasteis la declaración de Simón Pedro sobre la identidad del Hijo del Hombre, deseo preguntaros si continuáis manteniendo vuestra decisión». Los 12 se pusieron de pie y afirmaron que sí. «Creemos que eres el Hijo del Dios vivo». Dijo Jesús: «Sois mis embajadores escogidos, pero sé que en estas circunstancias no podríais tener esta creencia como resultado de un simple conocimiento humano. Esta es una revelación del Espíritu de mi Padre a lo más profundo de vuestra alma. Así pues, si hacéis esta confesión por la perspicacia del Espíritu de mi Padre que reside en vosotros, me veo inducido a declarar que sobre este cimiento construiré la fraternidad del reino de los cielos. Sobre esta roca de realidad espiritual construiré el templo viviente de la hermandad espiritual en las realidades eternas del reino de mi Padre». Todas las fuerzas del mal y los ejércitos del pecado no prevalecerán contra esta fraternidad humana del Espíritu Divino. Aunque el Espíritu de mi Padre será siempre el guía y el mentor divino de todos los que se vinculen a esta hermandad espiritual, a vosotros y a vuestros sucesores entrego ahora las llaves del reino exterior, la autoridad sobre las cosas temporales, los aspectos sociales y económicos de esta asociación de hombres y mujeres como miembros del reino. Y les encargó que por el momento no dijeran a nadie que era el Hijo de Dios, y les ordenó que fueran a solas a las colinas hasta la hora de cenar a buscar la sabiduría, la fuerza y la guía espiritual. Y así lo hicieron. Hoy en día nos parece razonable y hasta inevitable la confesión de Pedro sobre que Jesús era Hijo de Dios, pero en ese momento era revolucionaria. Mucho podían decir del Mesías, pero que fuera divino no formaba parte del concepto con que el judío entendía al libertador. Tenían sí la idea de que debía ser el ungido, pero no se esperaba que fuera Hijo de Dios. Y en la segunda confesión de Pedro se puso mayor énfasis en que había una naturaleza combinada en Jesús. Era Hijo del hombre e Hijo de Dios. Y Jesús declaró que construiría el reino de los cielos sobre la verdad de la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina. El libro de Urantia explica que en ese momento se estaba aplicando una tercera opción de entre los planes que Jesús podía utilizar para hacer comprensible su misión. Leemos allí: Jesús había intentado vivir su vida en la tierra y completar su misión donadora como Hijo del Hombre. Sus seguidores estaban dispuestos a considerarlo como el Mesías esperado. Sabiendo que nunca podría realizar esas expectativas mesiánicas, se esforzó por modificar el concepto que tenían del Mesías, de tal manera que le permitiera satisfacer parcialmente sus esperanzas. Pero ahora comprendió que este plan
difícilmente podía llevarse a cabo con éxito. Por consiguiente, escogió audazmente revelar su tercer plan: anunciar abiertamente su divinidad, reconocer la veracidad de la confesión de Pedro y proclamar directamente a los 12 que él era un hijo de Dios. Durante 3 años Jesús había proclamado que era el Hijo del Hombre, mientras que durante estos mismos 3 años los apóstoles habían insistido cada vez más en que era el Mesías judío esperado. Ahora reveló que era el Hijo de Dios y decidió construir el reino de los cielos sobre el concepto de la naturaleza combinada del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios. Había decidido abstenerse de hacer nuevos esfuerzos por convencerlos de que no era el Mesías. Ahora se propuso revelarles audazmente lo que Él es, sin prestar atención a su resolución de empeñarse en considerarlo como el Mesías. Ya hemos explicado que Jesús, como Cristo Miguel, es un hijo paradisíaco, emanado de la fuente, del Padre Universal. En esta etapa nueva que se abre después de la decisión de presentarse en verdad como ese Hijo de Dios, escuchamos del Maestro frases y conceptos que hoy en día se entienden más fácilmente que lo que se pudieran comprender en esos tiempos. Pero no debemos olvidar que las enseñanzas de Jesús estaban entregadas a la humanidad, fundamentalmente para este momento de la historia del planeta. Dijo, por ejemplo: «Os hago saber que el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi Padre trabaja conmigo en todas estas cosas y nunca me dejará solo en mi misión, como yo nunca os abandonaré cuando dentro de poco salgáis a proclamar este Evangelio por todo el mundo». Todavía no podemos proclamar abiertamente que el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, pero esto ya se os ha revelado. Por eso os hablo audazmente de estos misterios. Aunque estoy delante de vosotros con esta presencia física, he venido de Dios Padre. Antes de que Abraham fuera, yo soy. He venido desde el Padre a este mundo, tal como me habéis conocido, y os declaro que pronto tendré que dejar este mundo y regresar al trabajo de mi Padre. Y ahora, ¿puede comprender vuestra fe la verdad de estas declaraciones? Ante mi advertencia de que el Hijo del Hombre no satisfacería las esperanzas de vuestros padres, tal como ellos concebían al Mesías. Mi reino no es de este mundo. Podéis creer la verdad sobre mí ante el hecho de que, aunque los zorros tienen guaridas y los pájaros del cielo tienen nidos, yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Desde ahora en adelante, si un hombre quiere asociarse con nosotros, que asuma las obligaciones de la filiación y que me siga. Cuando ya no esté con vosotros, no creáis que el mundo os va a tratar mejor de lo que trató a vuestro Maestro. Si me amáis, preparaos para poner a prueba ese afecto mediante vuestra buena disposición a hacer el sacrificio supremo. Retened bien mis palabras. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir, y para donar su vida como un regalo para todos. Os aseguro que he venido para buscar y salvar a los que están perdidos. Los apóstoles escucharon en silencio estas declaraciones audaces y sorprendentes y estaban atónitos. Luego se dispersaron en pequeños grupos para discutir y examinar las palabras del Maestro. Habían confesado que Jesús era el Hijo de Dios, pero no podían captar el significado completo de lo que habían sido inspirados a hacer.